Ya sea que lleves mucho tiempo viendo este deporte o seas alguien nuevo en él, seguramente te has preguntado, ¿quién es el mejor luchador de la historia? O bueno, ¿quiénes son los mejores luchadores de la historia? Ya que si enlistar a aquellos que en sus espaldas han cargado con esta industria parece una tarea titánica, el escoger a uno solo que simbolice este deporte es prácticamente imposible. Es por ello que cuando entramos a este complejo debate podemos ver a diversas personalidades de este mundillo tratando de enlistar a aquellos que cumplieron con los criterios necesarios para crear su propia leyenda, así como directamente el haber influenciado como muy pocos lo han hecho a la propia industria. Tras semanas de meditación y en un esfuerzo por honrar de manera lo más imparcialmente posible a este deporte, es que decidí hacer mi propia lista de los luchadores más emblemáticos de la industria, usando como formato el ya característico Monte Rushmore utilizado en listados de este estilo, y que conmemora, al igual que el original, el crecimiento, la conservación y el desarrollo de esta nación, siendo en este caso nuestra querida e histórica lucha libre. Por lo que antes de comenzar, es imperativo decir que esta lista no tiene ningún orden en específico. Para efectos prácticos, los mencionados aquí comen en la misma mesa gracias a sus aportes a la industria. Y sí, obviamente me estoy dejando a gente igual de importante que los que verán a continuación. Sin embargo, estos tendrán su merecido reconocimiento en los siguientes listados, orientados más en una nación o promoción en específico. Por lo que ya pueden ir elaborando acá debajo en los comentarios quienes encabezarían para ustedes un futuro video, enfocado ahora, por ejemplo, en WWE o en el país México. Dicho esto, hoy en Too Sweet Pro Wrestling nos ponemos de manteles largos para hablar de los 5 luchadores más grandes de este negocio. Esto es el Monte Rushmore de la lucha libre. Vamos a ello. Empezamos con un ícono inmortal del Japón, el hombre que llevó la lucha libre más allá del ring y la convirtió en parte de la cultura de su país. Hablamos, por supuesto, del legendario Antonio Inoki. Desde joven, Kanji Inoki fue un atleta nato. Practicó baloncesto, lanzamiento de peso y karate, hasta que con apenas 17 años, en un viaje a Brasil, conoció a Rikido-san, luchador coreano-japonés que fungió como su mentor y que bajo su tutela lograría debutar en 1960, adoptando el nombre de Antonio en honor a otra leyenda, Antonio Rocca. Su extensa carrera lo llevó a enfrentarse con otros pioneros de este deporte, como Giant Baba y Lutes, así como también con leyendas más contemporáneas como André el Gigante, Kanek, Hulk Hogan y Ric Flair, siendo con este último con quien incluso abarrotó una arena en Corea del Norte con más de 150,000 asistentes. Casi al mismo tiempo en el que dejaba una importantísima huella en el ring, gracias a su estilo recio, mismo que trascendió con fuerza en las siguientes generaciones, el Kamikaze fundó la New Japan Pro Wrestling, cuna de cientos de estrellas y escenario de combates legendarios. Fue aquí en donde además pudo coronarse en múltiples ocasiones campeón mundial de la promoción e incluso de la WWF, reinado que desafortunadamente no es reconocido por la misma, pero que de igual forma venera el legado de Inoki y sus contribuciones al deporte, gracias a su trabajo en conjunto con Vince McMahon padre y con Vince Jr., quien en determinado momento emuló muchos de los modelos de negocios del japonés, como la venta de mercancía y los temas de entrada, siendo por esto por lo cual algunos lo consideran indirectamente como co-creador de WrestleMania. Inoki llevó la lucha a otro nivel, enfrentándose a Muhammad Ali en un histórico choque entre el boxeo y el wrestling. Apareció en mangas, películas, series, fungió gracias a su estilo en el ring como pionero de lo que hoy conocemos como MMA, mismo que trascendió con fuerza en las siguientes generaciones, teniendo como grandes exponentes a personalidades como Tiger Mask, Minoru Suzuki, Shinsuke Nakamura, Kaushi Sakuraba, Chris Benoit y Ken Shamrock, por decir solo algunos, y hasta formó parte de la política en Japón, participando en 2 ocasiones como miembro de la Cámara de Consejeros, puesto en donde buscó el diálogo con figuras como Saddam Hussein para rescatar rehenes previo al conflicto en el Golfo, así como entablar relaciones diplomáticas con la nación de Corea del Norte, esto con tal de honrar a su mentor. Y a pesar de que por sus decisiones desatinadas casi destruye a la New Japan, su legado sigue siendo referente en el wrestling moderno, tanto por luchadores como Asuka, Shibata y Yuki Ishikawa, y muchos más en todo el mundo, al igual que por una industria que se adueñó de los aprendizajes que el legendario Inoki introdujo a lo largo de su deslumbrante vida. Definitivamente,
una leyenda en vida y desde el pasado 2022 una figura inmortal en la lucha libre. Si Antonio Inoki fue el arquitecto de un estilo, Ric Flair fue el maestro de la personalidad. Conocido como The Nature Boy, Flair fue mucho más que un luchador, fue el hombre que convirtió al wrestling en espectáculo total. Su estilo dentro del ring era técnico, elegante y calculado, pero donde realmente brillaba era al tomar el micrófono. Sus promos eran poesía arrogante, trajes de diseñador, joyas, limusinas y aviones privados. Con Flair, la frase "para ser un hombre, tienes que vencer al hombre" no era un eslogan, era una verdad absoluta. El nacido en Memphis debutó en los años 70, y aun cuando apenas iniciada su carrera sufrió de un accidente aéreo que casi le cuesta su carrera, Flair se recuperó en tiempo récord, cambiando su estilo enfocado en la fuerza para centrarse en la técnica y el llaveo, movimiento que le sirvió para convertirse en el estandarte de la NWA y WCW durante los siguientes 25 años, conquistando a su paso 16 campeonatos mundiales, reconocidos oficialmente, aunque la cuenta real supera las 20 coronas. Sus contribuciones no se limitaron a su desempeño individual, ya que el nacido en Memphis supo trabajar en más de una ocasión en colectivo, fundando los Cuatro Jinetes, stable al que se le debe muchísimo de lo que vemos actualmente y que representó lo que una agrupación debe ser, aura y dominancia en conjunto, para más tarde formar Evolution, presentando así el pasado, el presente y el futuro de la lucha libre. El Chico Natural tuvo rivalidades históricas con Dusty Rhodes, Ricky Steamboat, Harley Race, Sting y por supuesto Hulk Hogan, combates que hoy son estudiados por generaciones, como su trilogía con Steamboat en 1989, considerada por muchos como la mejor serie de luchas de la historia, su encuentro frente al primer campeón de WWF, Buddy Rogers, quien se jugó el mote del Chico Natural en uno de los pases de antorcha más grandes de la historia, y cómo olvidar su lucha de retiro en WrestleMania 24 frente a Shawn Michaels. Momento emotivo que quedó grabado por siempre por las palabras del Chico Rompecorazones, que antecedieron la Switch and Music que dio cierre a la carrera más brillante de todas. La influencia de Nature Boy en el negocio es innegable. Para aficionados y luchadores en conjunto, Ric Flair es y sigue siendo uno de los mejores luchadores de este negocio. Marcó un hito en cuestión de reconocimiento con sus 16 reinados mundiales, cifra que hasta hace apenas fue superada por John Cena, sus 2 inducciones al Salón de la Fama de WWE siendo el primero en lograrlo, así como ser el luchador que protagonizó el evento con más asistencia en la historia de este negocio. Su figura continúa influenciando a los talentos del hoy y del mañana, trascendiendo más allá de la lucha libre para convertirse en un ícono cultural, el cual es citado por artistas de hip hop, imitado por celebridades y venerado como la encarnación del lujo y la extravagancia. Su vida y legado es celebrado a día de hoy en casi una decena de ciudades en los Estados Unidos, reconocimiento que solo los personajes más ilustres de la historia estadounidense cuentan con esa distinción. Y como guinda del pastel, The Nature Boy le entregó a este negocio un talento igual de generacional que él, la futura leyenda Charlotte Flair, quien show a show homenajea con su estilo igual de refinado, sus estruendosas batas y sus más de 10 reinados mundiales, influenciando de igual forma a una división femenina que tiene como la heredera del legado Flair a su más grande exponente. Aunque su vida personal estuvo llena de excesos y caídas, y en su haber hay casi tantos retiros falsos y divorcios como campeonatos mundiales, la deslumbrante figura de Ric Flair será recordada por siempre como el jugador más sucio que ha pisado este deporte, y seguramente uno de los mejores luchadores que han pisado un encordado. En la década de los años 80, Vince McMahon buscaba un rostro que pudiera llevar a su empresa al siguiente nivel. Alguien quien en la expansión de la Fed pudiera representar a Estados Unidos, un héroe invencible e ícono que pudiera vender boletos, camisetas, figuras de acción y todo lo que fuera vendible. Ese hombre fue The Hulkster, Hulk Hogan. Con su figura imponente, sus bíceps de 24 pulgadas, su bigote rubio tan característico y un tema de entrada que hablaba sobre luchar por lo correcto, Hogan se forjaría como alguien más grande que la vida misma. Los shows se llenaban de chicos y grandes que esperaban ver al nuevo ídolo estadounidense, aun si esto conllevara ver una fórmula que se traduce en Hogan recibiendo castigos del rival, verse casi derrotado
para después volver con su característico comeback que desataba la locura en toda la arena. Tras un meteórico ascenso, su momento definitivo llegó en 1984, cuando el oriundo de Florida derrotó a The Iron Sheik para ganar su primer campeonato de la WWF. A partir de ahí, se convirtió en la cara de este negocio, protagonizando a WrestleMania durante casi una década, en donde enfrentó a los más grandes de la época, como su victoria ante André el Gigante, quien recibió el body slam más icónico de este negocio frente a casi 100,000 personas, en lo que para muchos es el inicio de la era moderna del wrestling, WrestleMania 3. Hitos como los ya mencionados provocaron el nacimiento de la Hulkamania, movimiento que solo se puede comparar con la Beatlemanía y que elevaron a Hogan como un icono cultural de Norteamérica, participando en películas, series de televisión y portadas de revistas. The Hulkster era todo un héroe de carne y hueso, uno que solo él mismo y su creador pudieron demoler, tras años y años en el que no supo hacerse a un lado cuando nuevos talentos comenzaban a emerger, a la par de un escándalo que casi termina con su empleador y que a pesar de lo evidente, este seguía negando que era un consumidor de los anabólicos. Aún con todo esto, la historia y carrera de Terry Bollea dio un giro de 180 grados, con su llegada a la empresa rival WCW, lugar en donde reinventó su personaje formando el nuevo orden mundial de la lucha libre, traicionando a sus fans, pero también elevando a alturas insospechadas a la promoción de Ted Turner, cambiando una vez más al negocio. Tras 12 reinados mundiales, varios regresos a la casa que él construyó y su posterior retiro en TNA, el Inmortal siguió ligado al negocio hasta sus últimos días, con todo y las polémicas que lo aquejaban a mediados de la década pasada, mismas que provocaron que su estatus de leyenda absoluta decayera ante las nuevas generaciones, siendo en el primer Raw de Netflix en donde el público, que una vez lo vitorió al unísono, se le volteó totalmente en lo que fue su última aparición en WWE. Con su fallecimiento el 24 de julio del presente año, muchos consideran a la figura del Hulkster como algo que estará ligado a la industria por siempre, dejando un legado imposible de replicar al ser el primero en una larga lista de luchadores que lideraron al líder global en entretenimiento deportivo, entendiendo su rol como top babyface y aún con un arsenal básico, logrando generar reacciones a niveles insospechados. Nos guste o no, Hulk Hogan representa el perfecto ejemplo de luchador que se convirtió en algo más que un entretenedor, en un mito, y a pesar de tener a íconos que lo sucedieron como el rostro de esta industria, menos políticos y polémicos o mejores dentro del ring, no habrá ninguno como aquel que encendió la chispa de lo que hoy es el wrestling moderno. Antes de cerrar este recorrido por el Monte Rushmore de la lucha libre, es necesario hacer una pausa para una mención especial. Y esa mención le pertenece a alguien que, por casi 4 décadas, ha puesto en lo más alto no solo a su país, sino a toda la comunidad latina alrededor del mundo. Muchos podrían esperar aquí a nombres legendarios como Blue Demon, Mil Máscaras, Canek o, por supuesto, al Santo. Pero si hablamos de impacto global, cultura popular y de reconocimiento más allá de las fronteras, hay un nombre que no puede faltar en esta lista: Rey Mysterio. Desde pequeño, el nacido en Chula Vista, California, y criado entre San Diego y Tijuana, mostró que había nacido para este deporte, siendo entrenado por el Rey Mysterio original y debutando en la 3 veces estelar con apenas 17 años. Su paso por AAA lo consolidó como pionero de la lucha aérea. Sería en el evento When Worlds Collide, la histórica colaboración entre AAA y WCW, en donde Mysterio llamó la atención del público norteamericano. Su recordado paso por muchos en la ECW antecedió su etapa en la WCW, convirtiéndose en la joya de la división crucero de la empresa, acumulando campeonatos y dejando combates que todavía hoy se recuerdan como clásicos. Con el cierre de WCW, Rey pasó a WWE, donde su leyenda alcanzó dimensiones históricas. Con la máscara de vuelta, protagonizó combates contra las máximas figuras de su generación, y en 2006 escribió su nombre en una de las páginas doradas de la historia del deporte, tras ganar el Royal Rumble entrando en la posición número 2 y coronándose campeón mundial en WrestleMania 22, honrando así la memoria de su gran amigo Eddie Guerrero. Este triunfo convirtió a Rey en un símbolo para millones de fanáticos latinos que por primera vez vieron a alguien de su tamaño, literal y simbólicamente, vencer en la máxima vitrina del deporte. Pero su legado no se limita a WWE. Tras salir en 2015 por lesiones, Rey se reinventó en compañías como AAA, New Japan Pro Wrestling, Lucha Underground y hasta en el evento All In, antesala de lo que hoy conocemos como AEW. Su posterior regreso a la World Wrestling Entertainment en 2018
lo encontró ya como un veterano, pero también como una leyenda viva, y en 2020 protagonizó otro capítulo inolvidable al compartir ring con su hijo Dominic, llegando incluso a conquistar juntos los campeonatos en pareja, antes de que la historia los separara en una rivalidad familiar que aún hoy sigue encendida. El legado del maestro del 619 ha sido construido a pulso gracias a su extensa carrera, su estilo aéreo revolucionario y el poder abrir las fronteras para el luchador mexicano, inspirando así a aquellos que crecieron viéndolo volar por los aires y que hoy comparten encordado con él. Su máscara camaleónica, la cual es sinónimo de lucha libre en todo el planeta, y su tema, que es reconocido mundialmente como un himno de este deporte, son el perfecto ejemplo de cómo ha impactado más allá de este, formando parte de la cultura popular en otros eventos deportivos, en series de televisión y hasta en videojuegos. Y aunque en mi país, México, se minimiza su legado con debates sobre si es más americano que mexicano, si su máscara no tiene valor al haberla perdido anteriormente, o si su legado ha sido enteramente construido en WWE, lo cierto es que para el mundo entero, Rey Mysterio es el rostro de la lucha libre mexicana moderna, el heredero de la aura mítica del santo en una era globalizada. Llegamos al final de esta distintiva lista con la prueba viviente de que el talento puro y la pasión por la lucha pueden derribar cualquier muro. Y aunque seguramente no esperaba su nombre en esta lista, no por falta de méritos, claro, personalmente, en mis 15 años viendo este deporte, no he visto a nadie en el encordado que se desempeñe de manera más exquisita, como lo hace el American Dragon, Bryan Danielson. Tras ser entrenado por eminencias como Shawn Michaels y William Regal, Danielson fue durante años la estrella más brillante de Ring of Honor, lugar en donde además de fungir como fundador, entregó clásicos frente a luchadores como Nigel McGuinness, Samoa Joe, Low-Ki y Chris Hero. Ahí no solo se ganó el respeto de los fanáticos hardcore, también demostró que la técnica, la psicología y la intensidad podían contar historias igual de grandes que cualquier espectáculo. Cuando llegó a WWE, muchos pensaban que era demasiado pequeño para triunfar en la Tierra de Gigantes, pero Danielson, bajo el nombre de Daniel Bryan, convirtió esa desventaja en su mayor fortaleza, ganándose al respetable con su estilo refinado, su facilidad de conectar con el aficionado, tanto como face, como heel, y su energía en cada movimiento que lo volvía imposible de ignorar. Su momento cumbre llegó en WrestleMania 30, cuando derrotó a Triple H, Randy Orton y Batista en una misma noche para levantar los en ese momento campeonatos mundiales de la empresa. Aquella noche, la arena entera estalló al grito del Yes, 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 y con ello, Danielson se convirtió en el representante de todos los fanáticos que alguna vez sintieron que el sistema estaba en su contra. Sus rivales han sido de todos los estilos y tamaños, desde colosos como Brock Lesnar, Triple H y John Cena, hasta técnicos de élite como AJ Styles y CM Punk, y en cada combate y rivalidad, Bryan demostró que la lucha libre puede ser un arte de resistencia, emoción y creatividad. Incluso sus múltiples regresos después de lesiones graves forman parte de su legado. Cada vez que parecía acabado, Bryan volvía, más fuerte, más intenso y más decidido a dejarlo todo en el ring. Hoy, en AEW, Bryan Danielson sigue mostrando por qué es considerado uno de los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos. No necesita un personaje exagerado ni artificios. Su sola presencia y su exquisito estilo luchístico, que poco o nada se ha visto afectado por el tiempo, son garantía de que veremos un combate inolvidable. Y sí, su impacto cultural va más allá del ring. Danielson ha representado la voz del aficionado, el triunfo del esfuerzo sobre la política, del corazón sobre el físico, y el primero en abrir a la fuerza esa entrada a la eternidad que muchos otros lograron gracias a él y su movimiento del sí. Les aseguro que es solo cuestión de tiempo para que la influencia de Danielson comience a valorarse más de lo que se hace ahora. Su legado va más allá de victorias o campeonatos. Es el recordatorio de que el wrestling no pertenece a los más grandes ni a los más fuertes. Pertenece a quienes creen, como Bryan Danielson, que el amor por este deporte puede mover montañas. Por lo que no les sorprenda que en un futuro cercano veamos a la siguiente gran estrella de este deporte homenajeando al dragón americano como hoy lo hacen con Inoki, Flair, Hogan o Mysterio. Esto fue el Monte Rushmore del Pro Wrestling, un viaje que recapitula a aquellos que con su figura han concebido a este deporte como lo es hoy en día y lo seguirá siendo en los años venideros. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like, tu hype y compartirlo. Así nos ayudas a que podamos seguir produciendo videos como este. Comenta qué luchadores colocarías en este top 5 histórico.
¿Qué opinas de los que coloqué en mi listado y qué otros videos de este estilo te gustaría ver pero enfocados en cierta promoción o país en específico? Los estaré leyendo. Muchas gracias por ver. Sean buenas personas y sigan disfrutando de este bello deporte. Mi nombre es Luis Vaz, les mando un fuerte abrazo y nos estaremos viendo en la siguiente.